Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dije que me quedaba hasta el final. Voy. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 3 minutos. Buenas tardes, yo soy Randall Rivera, esto es Matices. Muchas gracias por acompañarnos. Resulta que Costa Rica, y disculpen si se oye algo de fondo o si me ven muy abrigados, que está cayendo un baldazo aquí en el sector de la Uruca. Recuerden que Costa Rica se metió a un club, digamos, de las mejores prácticas económicas para el bienestar social también, que se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se llama OCDE o OCDE, para que nos cuenten cuáles son las mejores prácticas. Y esta semana hizo un informe que realmente a mí me pareció muy interesante sobre el camino al crecimiento, es decir, cómo logramos crecer después de esta situación, e hizo un informe sobre las seis economías latinoamericanas y una particularmente sobre Costa Rica, que ha planteado ideas, propuestas concretas que deberían, a mi gusto, ser la columna vertebral de quien quiera ser presidente de la República, pero que indudablemente son polémicas. Yo le he pedido a don Gerardo Corrales, el economista, que nos acompañara hoy para conocer su opinión y que nos ayude a interpretar también este informe de la OCDE. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Hola, don Randall. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Y sí, nosotros pertenecemos ahora a ese club de alrededor de 35 países, en donde ya no solamente están los países industrializados, sino que países cercanos a nosotros, como México, Colombia, Brasil, pertenecen a Chile a este grupo, y entonces la ventaja es que, como decimos en negocios, en empresas, podemos hacer benchmark, o sea, podemos hacer análisis comparativo, ver los mejores estándares, si realmente queremos ser mejores. Usted sabe que en todas las actividades, sean estas deportivas, culturales, empresariales, religiosas, pues uno busca las mejores prácticas, y eso es lo que la OCDE nos pone a disposición en este documento que está disponible en la página de la OCDE en internet, que son reformas de política económica para el año 2021 y que ellos la llaman, como usted dijo, una ruta o un camino hacia el crecimiento. Sí, de hecho, yo tengo que confesarles que me encontré la versión en inglés nada más el día del lanzamiento, y intenté hacer un esquema, o hice un esquema respecto a las propuestas. Y realmente a mí es que me pareció muy, muy rico hablar sobre ese tema, y voy a pedirle nada más un momento a don Gerardo para ver si logro abrirlo aquí y entonces basarme en cada una de las medidas que ellos están proponiendo. Y sí, ya lo logré. Prácticamente la OCDE divide las recomendaciones en 5 grandes áreas. La primera de ellas es, déjenme nada más para contarles aquí, la primera de ellas es sobre el mercado laboral, cómo reducir las barreras a la formalización de trabajadores y empresas. La segunda es competencia y regulación, cómo promover la participación de las empresas nacionales en las cadenas de valor mundial. La competencia y la regulación, cómo fortalecer la competencia. El sector público, que es mejorar la eficiencia del gasto y el desempeño. Y finalmente, educación y habilidades. Voy a estacionarme en el primer tema, que es el mercado laboral, cómo reducir las barreras a la formalización de trabajadores y empresas. Y a mí me llama la atención porque es un término que escuchamos muchas veces en campañas políticas, que es el de ventanilla única. Y me puse a revisar aquí en nuestro país, don Gerardo, y ciertamente hay ventanillas únicas, pero institucionales. Es decir, hay una ventanilla única para hacer todos los trámites de X sector, o no sé, de migración, o ventanilla única para hacer cosas del Ministerio de Economía, pero no existe una ventanilla única estatal y menos virtual
donde yo pueda agregar toda la información y sacar todos los permisos. Don Gerardo, ¿qué le parece esta recomendación de la OCDE respecto a temas de formalización? Sí, antes de referirme puntualmente a lo que usted menciona, es interesante ver que tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE, el Banco Mundial, están previendo para el 2021 una fuerte recuperación económica. A pesar de las terceras olas lamentables del tema del COVID, hay una altísima confianza en que el proceso de vacunación del mundo, más las políticas expansivas que se están implementando, sobre todo en los Estados Unidos, con el plan Biden de casi 1.7 trillones de dólares inyectados a la economía, van a hacer que el mundo crezca este 2021 un 6%. Esto es histórico porque el mundo venía creciendo antes del COVID un 3%. El COVID lo hunde a -3%, pero ahora hay un efecto rebote que va a hacer que prácticamente en el 2021 se recupere lo que se perdió en el 20, no así en el caso de los países emergentes. Pero lo que quería decir, Randall, es que los Estados Unidos se está previendo que van a crecer 6.4%. Usted sabe que a mí me gustan mucho las cifras, los números, y yo no había visto una tasa de esta magnitud en los Estados Unidos, y siendo nosotros un país cercano y siendo nuestro principal socio comercial en exportaciones, importaciones, en inversión extranjera directa, en turismo, ya nosotros deberíamos estar viendo cómo nos pegamos a esa locomotora, y junto con eso China vuelve a alcanzar la tasa de crecimiento del 8.4. Pero claro, lo que la OCDE nos dice es, si ustedes quieren participar, entre comillas, en esta fiesta, tienen que prepararse para tener un mercado mucho más competitivo. Y uno de los grandes temas es este que usted menciona, de las barreras para la formalidad. Casi la mitad de la población ocupada de Costa Rica, que somos 2.200.000 ocupados, la mitad está en la informalidad. O sea, la mitad no está pagando cargas sociales, la mitad no está tributando. ¿Y por qué? Tiene un cuadro la OCDE donde demuestra que hacer negocios en Costa Rica, montar una nueva empresa en Costa Rica, cuesta 3 veces más que en Chile, cuesta 9 veces más que en Colombia, cuesta prácticamente el doble del promedio de la OCDE, y dentro de eso están los trámites de permisos. Yo sé que aquí se han tomado distintas iniciativas. Recuerde que el gobierno anunció con bombos y platillos, Costa Rica fluye con la ayuda del sector privado. La ministra de Economía dijo de que se iban a simplificar los trámites, pero de ahí seguimos esperando, y hay países que lo han hecho, como Estonia. Resulta que ahora en Estonia usted puede comprar por $500 un pasaporte virtual que le permite prácticamente en horas poder inscribir una nueva empresa en Estonia. Bueno, yo creo que nosotros en media cuarta revolución industrial nos hemos quedado cortos, y esto que usted habla de una ventanilla única, simplificada, online, en tiempos reales, que ese es el tema, no es más papeles, papeles van, papeles vienen, y yo lamentablemente creo, Randall, que mucho es una cuestión de actitud, actitud con C, porque aquí lamentablemente se ha satanizado al sector empresarial. Cuando uno habla de empresarios, ya lo tildan como que protege a los grandes evasores, a los multimillonarios, cuando realmente el parque empresarial costarricense son MIPYMES, pero que tienen que lidiar con una serie de trámites, con una serie de permisos, incluso la forma, desde la forma en que se atiende a una empresa micro, pequeña, mediana, a un emprendedor, es grosera. No es facilitarle, no es que el Estado sea un puente para que los creadores de riqueza, que es el sector privado, puedan generar más empleo y facilitarle su formalidad desde el punto de vista incluso de beneficiar a la caja, porque entre más trabajadores formalizados hay, mayores cuotas de aportación hay. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted va a tratar de formalizarse haciendo un trámite de estos en la Caja del Seguro Social, y lo primero que le van a preguntar, ¿hace cuánto usted no paga cargas sociales? Tome, aquí le va un traslado de cargos de 10 años por 5 millones, 10 millones. Y nadie se arrima. O sea, siento que ahí hay actitud, y lamentablemente esto no es una ley. Esto es un cambio en la Junta Directiva, en el reglamento de la Caja del Seguro Social. Sí, de hecho, don Gerardo, permítame, voy a repasar las medidas que propone la OCDE respecto a esas barreras de formalización. Ya lo decíamos, el tema de la ventanilla única online,
el tema del silencio positivo, que significa que si usted presenta un permiso trámite. y no se lo resuelven en un tiempo perentorio, queda aprobado por defecto. Eliminar el requisito de utilizar un abogado o notario para registrar una empresa, establecer una estrategia para reducir la informalidad y más allá, digamos, de la medida que usted me recuerda, que esa no la propone la OCDE, de no cobrar hacia atrás de manera tan grosera, digamos, a quien se pone a formalizarse, como si fuera un buen negocio además, porque es más negocio decir, bueno, sí, venga y empieza a pagar ya, que porque el ahorro nunca lo van a recuperar, es el tema de la reducción en cargas sociales. Tenemos unas cargas sociales altísimas, altísimas. Don Gerardo, a mí realmente eso, no sé quién quisiera ser emprendedor en Costa Rica, porque más de la mitad de su utilidad se va pagando impuestos y cargas sociales. Sí, efectivamente, dentro de los costos de producción de nuestras empresas pesa muchísimo las cargas sociales. No con esto, obviamente, pues estamos diciendo que estamos en contra de la seguridad social. No, de hecho, la evidencia de esta crisis, donde en el mundo la tasa de letalidad del COVID se aproxima al 2.3%, por ciento, Costa Rica está por debajo de eso, 1.7%. El peor ejemplo es México, con una tasa del 9%. O sea, la seguridad social sirve en Costa Rica, pero sí, lamentablemente se le ha recargado esto a los empresarios. Recuérdese que Rodrigo Cubero y el BID fueron los primeros en señalar ese tema y que hay que ir pensando en otro tipo de impuestos más progresivos para quitarle esta carga a los empresarios, y se habló que se podía reducir un 5% de las planillas el aporte a la seguridad social, pero lamentablemente la propuesta venía recargada sobre la tasa Tobin, el impuesto Tobin, el impuesto a las transacciones financieras, que no tuvo mayor respaldo y entonces no se pudo hacer nada. Pero la OCDE está recomendando que empecemos a pensar fuera de la caja en mayores impuestos directos a las propiedades. Ojo, no estoy hablando de las casas de lujo de $100,000. No. O sea, seamos conscientes. En Costa Rica hay dinero. En Costa Rica hay inversión. En Costa Rica hay un grupo que son los deciles más altos que ha tenido las mayores oportunidades, y aquí hay inversiones fuertes en propiedades de lujo que creo que en esta situación podríamos ser los que estamos en esa parte más alta, abiertamente ser más solidarios. Yo soy totalmente transparente en esto. Yo pasé trabajando 30 años en la banca, hice mis ahorros y ha pasado un año del COVID y yo no siento de que haya alguna diferenciación en cuanto a los impuestos que yo estoy pagando respecto a los impuestos previos al COVID, aunque fuera de manera transitoria, y estaría dispuesto a pagar más, con tal de que no solamente ayudar a los segmentos de ingresos más bajos, al millón de costarricenses que está sufriendo problemas de ingresos laborales, sino para mantener el Estado social de derechos, que nosotros, como vivimos aquí, no apreciamos lo que es Costa Rica. Cuando un colombiano, un hondureño, un salvadoreño viene a Costa Rica, se sorprende porque pueden manejar solos. O sea, vea el detalle, porque pueden manejar solos, o porque hay oficinas de terceros, cuartos, quintos pisos que tienen ventanales de pie a pie donde se pueden ver las montañas. Eso no es posible en Colombia. Claro. Me decía un inversionista, por las bombas. Eso no lo apreciamos y lo estamos poniendo en riesgo, y entonces me parece a mí que esta propuesta o los impuestos verdes, ahora hay toda una onda en el mundo que causaría doble rebote, en el sentido de que, de acuerdo con la OCDE, 3/4 partes de la población costarricense está propensa a contaminación ambiental, está sufriendo daños por la alta contaminación ambiental. Bueno, aquel que contamina más tiene que pagar más impuestos, y con eso todos nos ayudamos. Bueno, ese tipo de enfoques, esa parte de creatividad nos falta muchísimo, y deberíamos simplificar el sistema tributario nuestro, que son más de 100 impuestos, pero realmente 3 o 4 representan el Pareto con 80% de la recaudación. Cuesta mucho pagar impuestos, pero vuelvo a decir, falta ese chispazo, falta ese dinamismo, falta esa hambre de cambio para ayudarle al sector empresarial a generar empleos, que es lo que la OCDE, el Fondo Monetario, le están diciendo al mundo. La prioridad es la formalidad, la prioridad es facilitarle a los empresarios de cualquier tamaño la inversión para reactivar la economía.
Don Gerardo, déjeme profundizar en dos de esas. Hay una que le confieso, este tema de las cargas sociales me tiene pensando desde que leí el informe de la OCDE y se me ocurrió una idea que me parece que va en el mismo sentido que usted está planteando, que es, por ejemplo, si yo disminuyo, ¿verdad?, las cargas sociales, y recordemos que las cargas sociales no van solo a la caja, ahí está el seguro de invalidez, vejez y muerte, el seguro de enfermedad, o el seguro de salud, como se llama ahora, ¿ok? Esos son dos, pero también está Lina, también está Limas y hay varios otros. Banco Popular. Y el Banco Popular. Si yo disminuyo, o sea, si yo le quito un 5%, por ejemplo, a esas cargas sociales, ¿verdad? Inmediatamente la pregunta que sigue es, ok, ¿y cómo va a llenar el hueco que está quitando con eso? ¿Verdad? Y entonces, de progresivo yo decía, bueno, mira, si uno dice, las casas de más de, no sé, 150 millones de colones, por ejemplo, entonces, que paguen más impuestos, o los carros que valgan más de 30 millones de colones que paguen más impuestos. Y hacemos una mezcla entre eso progresivo, digamos, entre eso que es progresivo, que es que los que más quieren paguen más impuestos, y impuestos verdes, pero tampoco me parece que hay que quebrarse mucho la cabeza, digamos, o partirse mucho la cabeza para plantear eso de una manera bastante rápida, don Gerardo. Bueno, Randall, yo le quería decir eso, que cuando uno lee el informe de la OCDE, con el gran prestigio que tiene y la gran, digamos, réplica mundial que tiene, pero usted lee este informe, como lo vamos a ver en su programa, y no hay nada nuevo aquí. ¿No? Todo lo que está en ese documento se lo puedo asegurar. Las distintas cámaras, Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, Unión de Cámaras, AmCham, la mesa de diálogo, ya se han planteado. Entonces llega uno a lo que usted está diciendo. Esto no es rock science, ¿verdad? Esto no es una cuestión de inventar el agua tibia, pero de nuevo, nos hace falta precisamente el nombre que tiene el primer poder de la República, el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ejecución. Pero ejecute. ¿Sí? Ejecución, sí, exacto. Pero digamos, a mí es que, ¿sabe qué es? Efectivamente no es una idea nueva, por supuesto que no, pero digamos, tampoco me parece que es que uno diga, no sé, hay cosas más complicadas en la vida, como incluso dentro del informe de la OCDE, que ahorita vamos a hablar de eso, cómo quitarle la exoneración, por ejemplo, de la canasta básica a las personas de los quintiles más altos. Ok, eso es un poco más complejo que llegar a decir, vamos a bajar las cargas sociales en 5%, las casas de lujo, de real lujo, digamos, las de lujo de verdad, van a pagar más impuestos, los carros de lujo de verdad van a pagar más impuestos y vamos a cobrar impuestos por contaminar, que es la huella de carbono. Y entonces, bueno, listo, tampoco es que hay que hacer mucha matemática, digamos, para el tema. Lo que me llama la atención es la resistencia que pudiera existir a eso, don Gerardo. Sí, vamos a ver, aquí el problema nuestro es que yo creo que se ha satanizado el tema de los impuestos. Claro, desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Los impuestos son odiosos, no se llaman voluntarios, yo siempre lo digo, no son voluntarios, a nadie le gusta pagar impuestos. El tema es que en paralelo resulta de que nuestros gastos son 19,000 millones de dólares y los impuestos apenas son 8,500. Entonces, hay un sesgo, un disgusto de la población en general, que mientras no se ponga orden desde el punto de vista de la eficiencia del gasto público, mientras no se ponga orden desde el punto de vista de la rendición de cuentas, la eficacia de ese gasto público, el 44% de nuestro presupuesto se va, entre comillas, en destinos de impacto social. Pero resulta que la pobreza sube, estamos ya en el 30% de los costarricenses en situación de pobreza y el 9,5% de los costarricenses, que son 450,000, en pobreza extrema, o sea, ni siquiera reciben un ingreso para pagar la canasta básica. Entonces, qué dicha que usted lo dijo, para que no digan que fui yo. A mí me encantaría que la gran cantidad de precandidatos que siguen saliendo nuevos todos los días, en vez de venirnos con discursos idealistas, de fácil de esbozar, realmente nos digan cómo podemos hacer nosotros para simplificarle la existencia a las empresas y para facilitar la formalidad y la inclusión del empleo. Eso es lo que hace falta, el cómo lo vamos a hacer y de dónde se van a sacar los recursos. Entonces me parece a mí que impuestos progresivos pueden sustituir otros impuestos y no es que se le van a meter a las clases más necesitadas. Claro. Usted decía uno,
De ahí nosotros consumimos los deciles 8, 9 y 10 productos de la canasta básica que están exentos. No se vale. No, no se vale. No se vale, pero cuando uno se lo plantea a las autoridades, dicen, uy, es que es muy complicado. ¿Cómo devolver? Entonces, bueno, hey. Pero, don Gerardo, usted tocó un tema que no viene en el informe de la OCDE, pero yo quería tocar hoy aquí. En Costa Rica hay 105 impuestos, efectivamente, ¿verdad? Es decir, hay todo un universo de impuestos más amplio que el mundo de Harry Potter. 105 impuestos, ok. Pero cuando usted agarra, 4 de ellos tienen el 94% de la recaudación, ¿verdad? Y si agarra 10 de ellos, tiene casi el 99% de la recaudación. Entonces, los otros 95 realmente, por un lado, le salen muy caros, muy caros a la administración cobrarlos, es decir, le sale más barato no cobrarlos que cobrarlos porque gasta plata en el trámite de cobro, pero cuando yo se lo planteo a precandidatos siempre me dicen, bueno, pero es que hay que ver de dónde sacamos el dinero para compensar esos que vamos a eliminar. ¿Cuál sería para usted ese paso? Porque digo, realmente es una cifra ínfima de recaudación, pero entiendo que algunos de esos tienen destinos específicos. No, a mí me parece que aquí hace falta meterle coco, como decimos en Paraíso de Cartago, al tema de la simplificación. Uno en economía habla de que las cosas tienen que ser relativamente sencillas. Yo le pongo mi caso, o sea, pagar impuestos en Costa Rica es bien complicado, a pesar de que desde mis tiempos de BAC tratábamos de negociar con el Ministerio de Hacienda que le permitieran a la gente pagar sus impuestos en tiempo real. Y pusimos una página electrónica para hacer eso. Todavía hoy, después de el año más o menos 2000 que empezamos con eso, todavía hay municipalidades donde uno tiene que ir físicamente a hacer el pago de impuestos. Todavía uno no puede ver una consulta consolidada, tal que venzan en una misma fecha, tal que yo pueda rápidamente con un clic hacer esos pagos. Y lo que es más serio, son tantos los impuestos y tantas las ventanillas que uno tiene cedulares de pagos de impuestos que fácilmente, aunque no haya esa voluntad, puede uno caer en uno pago. Y usted sabe que cualquiera que saca la cabeza en este país tratando de aspirar a un puesto público, lo primero que le hacen es revolcarle, ¿verdad?, su situación en la caja, la situación en Hacienda, y con solo el mero hecho que aparezca, aunque sea con 5,000, 10,000 pesos de atraso, ya lo crucifican. O sea, deberíamos nosotros simplificarle. La misión del BAC, no sé ahora si la habrán cambiado, era simplificarle la existencia al consumidor financiero, darle soluciones. Bueno, igual como país, nosotros deberíamos ponernos un reto de digitalización. Las disrupciones tecnológicas están haciendo, y el COVID se encargó de acelerar esto, que el mundo esté hoy en la nube, digitalizado, facilitándole. Entonces me parece a mí que ese ejercicio que usted menciona, bueno, eliminamos todos estos, pero ahora seamos innovadores y veamos a ver impuestos progresivos que puedan balancear ese elemento y que vayan acordes con otro propósito como es del cambio climático o de la protección ambiental. Y lo otro que sí hay que decirlo abiertamente, hay muchas exoneraciones. El país tiene 5.5% del PIB más que el déficit primario en este momento en exoneraciones. La más conocida y la más, entre comillas, criticada por algunos es la exoneración de las zonas francas, que más o menos alcanza al 1% de esos 5,5 puntos del PIB, pero que está demostrado por Procomer que en términos de rentabilidad ese 1% se traduce prácticamente en 2 o 3 veces, o sea, más que se paga. Pero hay otra serie de exoneraciones que creo yo que se han lenteado y que deberían eliminarse, y eso nos da recursos nuevos, frescos, para sustituir y simplificar otros impuestos. Yo tengo que confesarle que cuando yo oigo a alguien decir que le va a poner impuestos a las zonas francas, me parece una absoluta estupidez. Y discúlpenme si alguien se ofende, pero es que es una estupidez eliminar un régimen que nos da $2.50 por cada dólar que le exoneramos. Digamos, es un pésimo negocio. No solo eso, Randall, perdón, los datos del IMAE últimos del Banco Central son impresionantes en el sentido de que el país sigue cayendo al 4.7% y las empresas en el régimen doméstico, digamos, definitivo, caen
al 7%, y ya las zonas francas vuelven a crecer a 2 dígitos, al 20%, y el hub de ciencias de la vida va creciendo al 30%. Una de las recomendaciones de la OCDE es cómo hacemos para que las empresas domésticas se puedan encadenar más, se puedan alinear más a esa cadena mundial de bienes y servicios. Que pasa por innovación. Creo que textualmente dice, ¿verdad?, que tienen que desarrollar innovación al igual, digamos, que lo hacen las zonas francas. Pero bueno, voy a hacer un repaso nada más muy rápido de las medidas que propuso la OCDE respecto a la formalización, más las que don Gerardo nos acaba de nombrar. Entonces les recuerdo, ventanilla única online para todos los trámites y las reglas del silencio positivo, eliminar el requisito de un abogado notario para registrar una empresa, establecer una estrategia integral para reducir los costos de las cargas sociales. Don Gerardo agrega 2 más. Una que realmente a mí también me parece una estupidez, que la caja, cuando usted llega a formalizarse, dice, hola, vengo a formalizarme, entonces la caja dice, Randall, ¿y cuántos años lleva haciendo usted? Independiente. Entonces yo digo, 10 años, entonces tome el cobro por 10 años. Si no lo digo, si me invento algo y digo que no, que acabo de ponerme el negocio, resulta que simplemente me investiga un toquecito y después me llega el cobro de 10 años. Así nadie va a llegar y entonces se hace incobrable, digamos, ese tiempo y es más provechoso el otro. Y finalmente también, aquí se me fue uno, Gerardo, el tema de, vamos a ver, el tema de la reducción, bueno, de las cargas sociales para convertirlos en impuestos progresivos o verdes. ¿Se me fue alguna medida? Creo que las tocó todas, pero aprovecho porque mucho tiene que ver con esa gran entidad en todo sentido. Perdóneme, don Gerardo, discúlpeme que lo interrumpa. Sí me faltó la simplificación de la cantidad de impuestos. Sí, correcto. Hacer más amigable, más sencillo, facilitarle al contribuyente el pago de impuestos. No, le decía que aprovechando, a propósito, vamos como el cangrejo. O sea, hay una gran entidad que todos queremos. En mis tiempos jóvenes yo padecía mucho de gastritis, colitis, y entonces pasaba metido en la caja del Seguro Social en Paraíso Cartago con una leche blanca que le daban a uno y unas pastillas negras de carbón. Entonces yo tengo un gran aprecio por la caja, claro, todos hemos nacido bajo la sombra de la caja, pero sí siento yo de que ha habido una actitud en contra del sector productivo. Vea, la última encuesta continua de empleo dice que ya los trabajadores independientes en el país son más de 500,000. ¿Sí? 525,000 trabajadores independientes. Y yo sigo sin entender por qué a los trabajadores independientes se les cobra doble, se les cobra como asalariados y se les cobra como patronos. Entonces, ser un trabajador independiente en Costa Rica, que la mayoría ahora se va a la informalidad precisamente por esos altos costos, es muy difícil. Y en vez de facilitarle la formalidad, más bien la caja acaba de sacar un borrador de reglamento de asegurados independientes donde pretende consolidar otros ingresos que recibe un trabajador independiente, digamos por alquileres, por dividendos y otros, para meterle el 18,5% sobre esa base mayor. Y eso es lo que va a hacer, lógico, es ahuyentar más a los trabajadores independientes. Me parece que vamos más bien hacia atrás de lo que la OCDE está recomendando. Bueno, de hecho, esos 500 y pico mil de trabajadores independientes, cuando uno se mete a ver el cuadro, porque eso no viene en el informe de la encuesta, uno se mete a ver el cuadro y resulta que un 75% no paga seguro, ¿verdad? Y eso debería de encendernos todas las alarmas, solo un 25% sí. Y cuando se va al ingreso, resulta que un 60% gana menos que el salario mínimo. Por supuesto que hay gente que reporta menos. Pero ¿por qué pasa? Por esto, digamos, porque siente que es un abuso el tema de los cobros independientes. Pero bueno, perdón, si usted me permite un minuto, antes de seguir con el segundo tema, ya vimos del mercado laboral, de cómo facilitar la formalidad, pero para los oyentes hay una primera parte de este estudio muy buena que a mí me impactó mucho, que es fácil de leer, que son unos gráficos comparativos con el promedio de la OCDE, y quería mencionarlos. El producto per cápita, o sea, el valor de la producción de bienes y servicios costarricenses anuales por persona en Costa Rica es un 64% más bajo
que el ingreso per cápita promedio de los países de la OCDE. En segundo lugar, nuestra productividad por hora trabajada, o sea, la cantidad de valor que cada trabajador público o privado le agrega a ese Producto Interno Bruto, es un 64% más bajo que el estándar de los países de la OCDE. La tasa de participación laboral de las personas de 15 años a 65 años en Costa Rica llega al 60%. En los países de la OCDE está cerca del 75%. Y ojo este indicador que me dejó impactado, el índice de desigualdad, que se llama el coeficiente de Gini, en la distribución del ingreso. En los mejores países avanzados, entre más se acerque a cero, este coeficiente de Gini es más equitativa, la distribución del ingreso es 0.24. En las economías avanzadas es 0.3. En las economías parecidas a nosotros, emergentes, es 0.46. Y en Costa Rica ha subido a 0.52. Y esto no es como algunos tratan de polarizar en decir que el modelo de desarrollo y crecimiento que ha tomado el país después de la crisis de los años 80 ha sido un fracaso. No, el ingreso per cápita, y lo dice la misma OCDE, se ha triplicado en Costa Rica en los últimos 30 años, pero sí se ha concentrado más en pocas manos, tal que el 20% más alto de los hogares del país en cuanto a ingresos acapara ya el 52% de todo el ingreso anual. Entonces, ahí es donde creo yo que hay espacio. No es como aquí un oyente, seguidor tuyo, nos está diciendo a cada rato, ay, qué fácil, más impuestos, y nos van a afectar a la clase media. No, no, no. Estamos pensando en impuestos progresivos. Estamos pensando en atacar la evasión, la elusión. En esa parte, creo yo, es donde podríamos ser más solidarios. Y finalmente, este indicador que ya les decía, que más de 3/4 partes de la población costarricense está expuesta hoy a niveles dañinos de contaminación ambiental. De hecho, en el de distribución de riqueza, porque a mí también me impresionó mucho los gráficos, el 20% más pobre del país solo recibe el 4,4%, si no me falla la memoria. Es pero no correcto. Solo el 4,4% del ingreso, eso es un ridículo. Bueno, Randall, ahí viven 616,000 costarricenses, ¿sí?, que reciben al mes en promedio menos de 30,000 colones mensuales de ingreso, cuando la canasta básica cuesta 60,000. Claro, hay alguien que dice, eliminemos eso, démosle a todo mundo un salario mínimo universal, que es la norma ahora en Europa. Pero ahí hay recursos. Eso significa darle a estas personas, entre comillas, un subsidio de $100 mensuales. A 450,000 personas, Randall, esos son 520 millones de dólares anuales. En la mesa de diálogo esto se discutió y cuando lo plantearon todo el mundo estaba de acuerdo, pero cuando dijeron, ¿verdad? Y que Dios goce, Francisco Pablo Gutiérrez era el que decía eso, cuando dijeron, ¿y quién paga la factura? Estamos jodidos todos ustedes. Decía Guti. Todo el mundo se esquinea, ¿verdad? Sí, claro, todo el mundo se esquinea. Por eso es que los cómo son tan importantes en este proceso electoral. Y yo realmente les pido como ciudadanos, revisen los planes de gobierno. Ya hay al menos 2 de Liberación Nacional presentados, el de José María Figueres y el de Roberto Thompson. Mañana lo presentará don Carlos Ricardo Benavides, supongo que lo hará público también. Vean, estudienlo, vean si les dicen cómo. O pasa lo que pasa muchas veces, que les disfrazan de cómo metas. Entonces, digamos, uno dice, no sé, voy a poner una locura, disminuir el IVA a 6, y entonces dice cómo, y entonces el cómo es formar un equipo que nos diga cómo disminuir el IVA a 6. Eso no sirve. O sea, realmente lo que necesitamos es averiguar cómo. El segundo eje del informe de la OCDE tiene que ver con competencia y regulación, cómo promover la participación de las empresas nacionales en las cadenas de valor. Y este es un tema que se las trae. La primera medida es financiar la investigación pública. O sea, las investigaciones que hacen las universidades, por ejemplo, financiar la investigación pública, pero ojo, con criterios competitivos basados en desempeño y con mecanismos de evaluación, mejorar así la coordinación entre universidades y el sector empresarial, que uno lo puede ver, digamos, en Costa Rica a diferentes lados del extremo ideológico. Mejorar la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, centralizando los procesos de planificación pública, aumentar, adivinen qué, la participación del sector privado
en la generación eléctrica, pero también en la distribución y en el suministro minorista, y automatizar y agilizar los procedimientos fronterizos. Nada nuevo bajo el sol, pero todo polémico, particularmente la participación privada en la generación, suministro y de energía eléctrica, don Gerardo. Yo le voy a decir, Randall, con toda la transparencia, cuando yo empecé a leer este informe y ahora que lo estaba escuchando en el primer tema, y vea que lo que estamos es, o lo que está recomendando la OCDE es cómo impulsar más a las empresas domésticas, llaman ellos, que son las empresas que están fuera del régimen de zonas francas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema económico es dual. Hay unas compañías que están creciendo al 20% y hay otras compañías que decrecen al 7%. Solo que el valor agregado en las que crecen al 20% es apenas el 12% de toda la producción y el 88% está en las que decrecen. Entonces, más bien lo que hay que hacer es no destruir el régimen de zonas francas, sino cómo meter más, ¿verdad? Cómo incorporar más, cómo alinear más, cómo encadenar más a las domésticas en esto. Pero para eso hay que hacer de estas cosas. Cuando yo leí el primer renglón, yo me pregunté abiertamente, ¿cuál investigación pública? O sea, preguntémonos claramente, ¿cuál es la divulgación? ¿Cuáles son las investigaciones públicas que se están haciendo y las contribuciones y cómo se mide el desempeño y cómo se evalúan los recursos que están llegando, digamos, a las universidades? Contra el presupuesto nacional, ya yo lo he dicho, se destinan 975 millones de dólares al Fondo de Educación Superior, y eso en buena hora. Pero el mismo informe de la OCDE nos dice, de nuevo, Costa Rica tiene el índice más alto, prácticamente 7% del PIB dedicado a educación. Pero cuando vamos a ver las pruebas PISA, de ahí sacamos 410 en las pruebas de matemáticas, ciencias y lectura. Y resulta que las economías avanzadas dedican apenas el 4% del PIB a educación y sacan 500 o más. O Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México dedican el 4,25% del PIB a educación y sacan más que nosotros, 425. Entonces, ahí tenemos un problema de eficacia y eficiencia de la educación pública. Pero además, coordinación, dice la OCDE, entre lo que las empresas domésticas necesitan para sus procesos productivos, para ser más competitivas, para certificaciones, para poder ser proveedoras de estas compañías dinámicas globales mundiales. Pero de ahí lo voy a decir abiertamente, en vez de tener un medio de comunicación, las universidades, que promueva esa coordinación, satanizan a la empresa privada, el semanario Universidad. Y yo ya estoy cansado de leer todas las semanas ataques contra la empresa privada, que hoy es Horizonte Positivo, mañana es AED. Puede ser que efectivamente haya temas ahí que investigar, pero deberían publicar más. ¿Qué cosas están haciendo las universidades públicas en alianza con el sector privado para facilitar la innovación, para facilitar el emprendedurismo, para facilitar la adopción de las nuevas tendencias de disrupciones tecnológicas como el fintech, como el blockchain, como la realidad aumentada, como la inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, para que eso le llegue a nuestras MIPYMES y puedan incorporarse en los mercados globales a propósito de las oportunidades que vienen con ese crecimiento que uno realmente se ve impactado del 6% mundial, de Estados Unidos al 6,5%, de China al 8,5%, pero hey, si yo estoy aquí aislado y no tengo esa ayuda, aunque hay recursos públicos invirtiéndose, realmente no es una inversión, sino que se convierte en un gasto. Don Gerardo, respecto a la investigación, esto no viene en el informe de la OCDE, pero por ejemplo hay muchas universidades en el mundo que, aunque sean estatales y aunque no tengan, digamos, un fin de lucro en sí mismas, participan, por ejemplo, en la investigación que desarrolla patentes. Y se inscriben esas patentes y se hace negocio, hacen negocio también y se dejan los recursos. ¿Usted qué piensa de eso? Porque, digo, podríamos intentar desarrollar innovación aquí en Costa Rica desde universidades públicas, ganar patentes y si alguien la quiere comprar en el mundo, pues ganará plata la universidad, don Gerardo.
Sí, yo les soy sincero, hay informes de la Contraloría muy buenos de las universidades donde critican a las universidades porque en vez de estar pensando en cómo crear fuentes de ingresos propias, cada vez más se convierten en receptoras de recursos de fondos públicos a través del FES. Más bien el peso relativo de los ingresos propios se ha venido reduciendo y de memoria creo que era menos del 10% viene de recursos propios. Hay gente muy valiosa en nuestras universidades, pero lamentablemente tenemos fuga de cerebros. Uno puede fácilmente ubicar costarricenses que pasaron por esas universidades y que hoy están trabajando en centros de investigación, universidades de educación superior en los Estados Unidos, en Europa, porque lamentablemente aquí no tuvieron mucha oportunidad. Yo creo que hace falta pegar, unir esas piezas de rompecabezas. Aquí hay empresas, entidades muy buenas, el caso de CINT, el caso de Procomer. Hace falta que las cámaras empresariales se reúnan con los rectores de las universidades. O sea, a ver, voy a ser tal vez un poco ácido. A mí me gustaría ver con la misma pasión que los rectores van con rótulos y llaman a los estudiantes a ir a reclamar por los recursos del FES y la Ley de Empleo Público en las afueras de la Asamblea Legislativa. Me gustaría ver a todos esos rectores también yendo a la zona franca del Coyol, yendo a la zona franca de Cartago, yendo a la zona franca americana, yendo a las cámaras empresariales para escuchar, para poder comunicarse, para poder decir en qué les puedo ayudar y cómo incorporamos en prácticas universitarias de ingeniería industrial, de mecánica, de mecatrónica, de ingeniería civil, de matemática, de big data, a esos muchachos en empresas de tamaño incluso pequeño, mediano, grande, para facilitarles certificaciones, mejorar sus procesos, ser más eficientes, ser más productivas. Eso es lo que la OCDE nos está llamando a mejorar esa coordinación entre las universidades públicas y el sector empresarial. Don Gerardo, déme nada más un segundo para darle a la audiencia una información de última hora que es un ratito publicada Noticia Monumental en redes sociales. Una persona anónima, porque eso no puede trascender, presentó esta semana una denuncia penal contra el diputado Gustavo Viales. El Ministerio Público recibe esa denuncia, no abre una investigación aún, sino empieza a revisar, digamos, si la denuncia tiene algún mérito, y resulta que le acaba de confirmar a Noticia Monumental el Ministerio Público que acaba de abrir entonces una investigación contra el diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional por haber ido a la casa de una persona ligada supuestamente con el narcotráfico unas horas y días antes de que le allanaran la vivienda y producto de esta denuncia que se ha presentado. Así es que hay una investigación formal, ahora sí, contra don Gustavo Viales por parte del Ministerio Público. Don Gerardo, respecto a la generación de energía, a mí realmente me llama mucho la atención las dos caras que tiene el ICE. Yo recuerdo, yo estaba en la universidad en ese momento, las marchas del Combo en el 2001, ¿verdad? Y entonces salían y nos gritaban, además yo estaba en Abucho, trabajaba aquí, entonces salían y decían prensa vendida a la burguesía en el tema del Combo, pero yo le puedo apostar que la mitad o 3/4 partes de esas personas hoy andan un teléfono, una línea Claro y otra Movistar, y disfrutan, digamos, de los planes de las empresas telefónicas, incluyendo la del Estado. Así es que me llama mucho la atención las dos caras del ICE, la cara de telecomunicaciones, ¿verdad?, donde participa de un mercado abierto, y la cara de la electricidad, donde tiene un monopolio absoluto, donde es rector y parte además, bueno, rector no es, pero digamos, es juez y parte de las decisiones. Y la OCDE da una receta fácil, dice, abra el mercado a lo privado, generación y suministro de energía. ¿Eso qué le parece? Randall, esta es una lucha de hace muchos años. Yo en mis tiempos juveniles participé en ACOPE, que era la asociación, bueno, es la Asociación Costarricense de Productores de Energía, y nuestro reto precisamente era que se le permitiera al sector privado generación competitiva. Se logró una primera ley que yo no logro entender. El productor costarricense, el empresario costarricense, micro, pequeño, mediano, no le interesa si la energía de Costa Rica tiene color amarillo.
A lo que le interesa a la empresa en este mundo abierto y competitivo es el precio y la calidad de la energía. Y eso es lo que nosotros como país deberíamos promover, una sana competencia entre el ICE, ojalá que sea bien competitivo, y la empresa privada. ¿Por qué le vamos a poner un techo a que la generación privada solo pueda ser del 15 o del 20 o del 30% del sistema interconectado local? Incluso hay momentos donde el ICE importa, lo más contradictorio, energía de productores privados de Guatemala. O sea, yo no entiendo, con todas las riquezas que tiene este país, eólicas, hidro, solares, ¿por qué más bien no promovemos alianzas público-privadas para que los costos de energía, para que la calidad de la energía sea más competitiva? Es lo mismo, Randall, aquí se sataniza a la empresa privada. O sea, si resulta que la energía es mucho más cara o si el ICE está pagando sobreprecios, bueno, que se demuestre. O lo que la diputada Silvia Hernández está tratando de implementar a propósito es que esa metodología de fijación de tarifas públicas con base en el costo se cambie. O sea, no es una cuestión de cuánto le cuesta al ICE, es una cuestión de qué tan competitivo es ese costo en el mundo. Porque hoy no estamos compitiendo con el ICE, no estamos compitiendo con las compañías locales, estamos compitiendo precisamente con lo que dice la OCDE, con el resto del mundo, y hay una guerra a muerte en este momento por atraer inversión extranjera, y uno de los temas más relevantes es el costo energético. Permítame nada más, hay un señor Mauricio Portillo ahí que en esto hay de todo, en la viña del Señor, que me dice que cuánto he contribuido yo a la Universidad de Costa Rica porque mis hijos estudian ahí de gratis. Bueno, que yo sepa, tengo 4 hijos, uno no está estudiando en la Universidad de Costa Rica, está en un colegio privado, una ya se graduó de una universidad privada, otra está estudiando en una universidad privada, y sí tengo una muchacha estudiando en la Universidad de Costa Rica. Yo lo he dicho públicamente, que la Universidad de Costa Rica sigue, y las universidades públicas en general, sin cobrar realmente lo que deberían cobrar, porque nosotros como padres pagamos más en escuelas y colegios privados que lo que después nos cobran las universidades públicas. Pero ahí es una cuestión, yo no estoy gerenciando las universidades públicas. Los gerentes de esas universidades, los rectores en esta búsqueda de ingresos propios, podrían hacer un estudio de mercado sencillo y decir los segmentos 8, 9 y 10 pueden pagar más. Y sí, yo doy clases en la Universidad de Costa Rica y cada vez que puedo voy gratuitamente y doy charlas, y pues ahí creo que contribuyo socialmente, Mauricio. Entonces, tranquilo, no estoy estafando a la Universidad de Costa Rica. Don Gerardo, pero además algo más, discúlpeme, porque hay un grupo costarricenses que tiene la impresión de que los servicios que da el Estado son gratis, ¿verdad? Entonces, uno dice, no, es que vos vas a la caja gratis o vas a la U gratis. Yo fui becado en la UCR cuando estudié. Bueno, resulta que uno no va gratis. O sea, es decir, ¿de dónde sale el FES? ¿De billetes que imprime el Banco Central? No, el FES sale de lo que usted, yo y cada uno de los costarricenses pagamos de impuestos. Entonces no es un servicio gratis. Y la caja tampoco es gratis. Vaya, revise la orden personal a ver cuánto le sale al mes a cada costarricense de seguro está. En mi caso yo no lo hago, ese monto por mes. Así es que, digamos, también eliminemos el chip de que los servicios que da el Estado son gratis, porque los pagamos entre todos. El otro tema que tiene la OCDE, el tercer tema, dice sector público, mejorar la eficiencia del gasto y el desempeño. Y entonces, wow, vea el primer punto que es súper innovador. Simplificar el salario público a través de una escala salarial única, racionalizando los incentivos. Imagínense, la ley de empleo público, la OCDE le da esa receta a Costa Rica, no esta, que está en la Asamblea, sino la receta de una verdadera ley de empleo público. Centralizar las compras estatales, limitar el uso de excepciones para contrataciones directas, reducir la duplicación de entidades públicas, focalizar mejor el gasto social y eliminar exenciones de beneficios a contribuyentes con alto poder adquisitivo, por ejemplo, la de la canasta básica, don Gerardo. ¿Recuerda cuando uno tenía álbumes, Randall, o yo no sé si usted jugaba con sus hermanas cromos? No. Yo tengo una hermana, pero no jugaba cromos. Llenaba los álbumes con nosotros. Sí, o cuando uno coleccionaba, recuerda las cajetillas de cigarrillos. La tengo, no la tengo, la tengo, no la tengo. ¿Verdad? Esto es lo mismo. Cuando uno está repasando el informe de la OCDE y mencionan esos puntos de mejora de eficiencia del gasto y el desempeño, estoy seguro que todas las tenemos. O está en las recomendaciones que dio la Unión de Cámaras
o está en las recomendaciones de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, todas están ahí. Pero de nuevo, sentido de ejecución y sentido de urgencia. Aquí yo quiero resaltar el trabajo de la diputada Ana Lucía Delgado, porque me consta que ellos han estado trabajando en una nueva ley de compras públicas y que incluso haga mandatorio en todas las entidades públicas el tema del SICOP, la digitalización y la centralización. Pero además, lo que dice la OCDE es que hay que aperturar esos procesos, tienen que ser totalmente transparentes, porque no se vale que hayan juegos debajo de la mesa para que ciertas obras sean entre las mismas entidades públicas quienes se contraten. No se vale. A nosotros como costarricenses, repito, no me interesa si es público o si es privado, sino que me den el mejor servicio, el menor costo posible y lo más eficiente posible. Entonces, aquí don Gerardo, perdóneme, y se lo pinto más feo. Se contratan entre ellas para cosas que no es su giro de negocios. Así es, así es. Entonces, yo espero que después de una larga discusión, esa ley que precisamente va con estándares de la OCDE sea aprobada en la Asamblea Legislativa. Pero de ahí lleva no sé cuánto tiempo ahí durmiendo sueños los justos. Yo no sé si ahora ya de nuevo el Ejecutivo volvió a mandar los 180 proyectos, tal que sí, es muy importante la ley de empleo público, pero deberían decir medio tiempo para la ley de empleo público y ahora sí, prioricemos de todo esto que dice aquí la OCDE, cuánto tiene que ver con la Asamblea Legislativa y qué priorizamos de todos esos proyectos que tengan que ver con estos temas de competitividad. Y sí, hay un tema que del todo no se le ha entrado ni en el acuerdo con el fondo, ¿verdad?, ni en ninguno de los planteamientos del gobierno. Recuerdo que se lo preguntaron a Luis Guillermo el día que se tragó una mosca, creo que fue, y él dijo, no me vengan a mí a decir reforma al Estado, ya eso no es conmigo. Yo estoy haciendo mucho con el tema fiscal y el hueco fiscal y, ¿cómo se llama? El tema de las finanzas públicas. El manejo heroico ese. El manejo heroico. Y nunca se le entró a la reforma estatal. Y la OCDE lo viene a decir. Hay duplicaciones, hay ineficiencias, hay entidades públicas, 330 entidades públicas, 350 funcionarios públicos. No es que estemos en contra de los funcionarios públicos, sino que hay que preguntarse críticamente cuál es el rol de esta entidad, cómo se le mide a esta entidad, cuál es su contribución, su presupuesto con base en programas, el balance scorecard de los funcionarios. Lo voy a medir en función de estos KPIs, de estos indicadores de desempeño que van alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. No, aquí más bien el presupuesto se hace de abajo para arriba. Se le pide a cada uno que justifique el gasto y ahí vamos sumando gastos y no es una cuestión que viene de arriba hacia abajo en una planeación país que nos permita ir en los próximos 5 años a alcanzar un nivel de ingreso, digamos, en vez de 12,000, ¿por qué no aspirar a $20,000? Pero eso implica mejorar toda esta lista de recomendaciones. Vea qué interesante esto que dice don Gerardo. Yo simplemente quería graficarlo o ilustrarlo mejor. Si a mí aquí en la radio, por ejemplo, si hicieran los presupuestos de abajo para arriba, entonces, por ejemplo, yo vengo y digo, bueno, aquí en la redacción hacen falta 2 periodistas, entonces voy a meterle tanta plata al presupuesto, llego donde la gerencia y le digo, vea, yo necesito esto. Y entonces tiene que ver cómo hace para conseguir eso. Si es al revés, ¿verdad? Si la gerencia me dice a mí, Randall, lo que usted tiene de presupuesto es esto, así que tome y distribúyalo para el otro año, entonces seguramente me ajustaré más. Y entonces, al convertir esa realidad en todas las oficinas públicas, donde el presupuesto viene de abajo para arriba, entonces realmente es muy, muy, muy complicado. Hay otro capítulo. Permítame, perdón, nada más un tema en que mencionaba. OCDE dice focalizar mejor el gasto social en las personas de más bajos ingresos. No es falta de recursos, Randall. No es que Costa Rica no tenga recursos. De los 19,000 millones de dólares, el 45% de esos recursos, entre comillas, supuestamente tiene destino social. Pero no hemos hecho la tarea de un ejercicio transparente que nos diga en el tubo dónde se queda esa plata. ¿Dónde se quedan alrededor de 9,000 millones de dólares que tienen propósito social y que no le están llegando a los segmentos de ingresos más bajos? Porque la pobreza más bien está subiendo. Claro. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Y vea que lo dice la OCDE, mucho de ese gasto social se queda en las clases de ingresos más altas. Y ojo, la OCDE lo dice, que en esas clases de ingresos más altas no solamente son empresas privadas, no solamente son ciudadanos privados, también hay funcionarios públicos que
han logrado escalar a los deciles 7, 8, 9 de los segmentos de ingresos más altos. Claro, pero además, digo, yo le confieso que una vez viendo algunos gráficos de la OCDE, pensé que estaba malo el gráfico. Iba a llamar yo a París a decir, hey, se equivocaron en el gráfico, porque resulta que decían desigualdad y pobreza en Costa Rica. Venía un gráfico comparado con el resto de la OCDE. Y después venía otro gráfico que decía pobreza y desigualdad después de inversión y de transferencias. Es decir, cuánto hay de pobreza y desigualdad antes de que metamos la plata en eso y cuánto hay después, don Gerardo. Y me va a creer que es la misma. Es decir, la inversión no nos permite disminuir ni un 1%. Y hay otros países, creo que era Francia, si no me falla la memoria, donde usted ve una desigualdad muy alta, después de transferencias baja casi al promedio de más del promedio de la OCDE. Entonces uno dice, mira, es muy eficaz porque entonces meten plata y bajan la desigualdad. En Costa Rica queda exactamente igual. Y cuando yo planteo esto, la gente me responde, claro, pero ¿cuánto subiría si no existiera esa transferencia? No tengo idea. No tengo idea cuánto subiría, ni nadie va a tener idea. Lo que pasa es que sí demuestra que es eficaz. Si usted tiene la misma pobreza sin inversión y sin transferencias y la misma pobreza y desigualdad con inversión y transferencias, don Gerardo. Sí, hay un famoso ingeniero industrial que cambió el concepto de calidad en Japón, precisamente, que fue el señor Deming, que decía, en Dios todos creemos, en todos los demás traigan data. Me parece a mí que en este mundo de hoy, donde hay demasiada información, demasiados datos, nos falta profundizar y exigir rendición de cuentas porque no se logra controlar lo que no se mide. Me parece a mí que parte del problema del gasto público es que no hay rendición de cuentas, no hay indicadores de desempeño, o esos indicadores de desempeño a la hora de repartir los pluses, cumplió o no cumplió, pero no están ligados a ningún programa. En la empresa privada uno está acostumbrado que para ganarse un bono uno tiene que cumplir el balance scorecard. Y ese balance scorecard, que no es más que una hoja de Excel donde se establecen metas de corto, mediano y largo plazo, hacen que el funcionario público sea evaluado por su contribución. ¿Cuánto contribuyó usted al crecimiento económico a propósito de este informe de la OCDE? ¿Cuánto contribuyó usted? ¿Cuántos permisos fueron autorizados? ¿En cuánto tiempo? ¿Se redujo el tiempo de aprobación en tanto? Hasta donde yo sé, no existe ese tipo de medición. Y ahí, si nadie me mide y todos los meses me cae en la mano el mismo salario, con COVID, sin COVID, con recesión, sin recesión, con crecimiento, sin crecimiento, a mí me vale un comino lo que estén discutiendo la OCDE o en el programa de Matices. Sí, de hecho vamos al quinto capítulo, o el quinto ítem de recomendaciones, y es sobre educación. Y a mí me llamó enormemente la atención, tanto que me puse a buscar los datos, que es reequilibrar el gasto en educación hacia la primera infancia y la educación secundaria. Y aquí hay que tener muy claro que cuando usted agarra el presupuesto de educación nacional y agarra a la gente de 0, a 20 años, usted se encuentra esto. La primaria, es decir, de 7 a 12, ¿verdad? Es el enorme grueso del gasto en educación. Más de la mitad se va en primaria. El segundo lugar se va en secundaria, que es mucho menos que en primaria. El tercer lugar es el preescolar, que es casi nada, creo que era un 4% el preescolar, que se entiende de 4 a 7, pero hay una parte de la infancia que queda absolutamente abandonada, Gerardo, que es de 0 a 3 años. Y cuando yo averiguo cómo China, Singapur, Japón, Finlandia, lograron en algún momento una explosión económica, todos tienen un denominador común, y es la inversión en esa primera infancia. O sea, es decir, garantizar desde que usted nace que tiene atención en educación, en lugares de cuidado, porque aquí pareciera que no existe, pareciera que usted empieza a existir para el Estado hasta que cumpla 3 o 4 años, don Gerardo. Sí, a mí también me llamó muchísimo la atención. Yo he hecho un esfuerzo prácticamente ad honorem que llamo economía hoy, que es educación financiera, democratizar la educación financiera. Y uno se da cuenta, Randall, que hay mucha información en el país, pero que lamentablemente no se procesa, no se simplifica, no se divulga.
Y entonces, claro, cuando uno no tiene la data, es como que si usted se subiera en un avión y le dijesen, el piloto que va a dirigir este avión va a volar sin instrumentos. Y ahí usted no se sube, ¿verdad? Igual nos pasa a nosotros, de que al no tener la data, entonces no tomamos buenas decisiones, incluyendo una decisión fundamental que afecta a nuestras vidas, nuestra calidad de vida, que son las elecciones, la democracia, lo que viene. Si no tenemos la data y nos pueden meter un 5 con hueco con base en música que no tiene sustento. Entonces sí, no me acuerdo el nombre en este momento, de una organización que hace una labor, es una ONG, precisamente en jóvenes, niños de primera edad, para facilitarles el tema de la lectura y la comprensión de la lectura en los primeros años de vida, porque hay una correlación entre las posibilidades de desarrollo profesional y esa primera educación que se tuvo. Entonces, aquí la OCDE no está hablando de más recursos, porque ya prácticamente destinamos el 8% del PIB a la educación. Es una reasignación más eficiente. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿quién está haciendo esa tarea en Costa Rica? Sí, de hecho, El Ministerio de la Educación, las universidades, los rectores, ¿y qué ha resultado de eso? Bueno, si alguien tiene la respuesta, que me lo diga, pero hasta donde yo sé, no tenemos ese análisis crítico de reasignación de esos presupuestos. de hecho, Mauricio Portillo, que criticó aquí en Facebook, dice, Randa, la primera infancia no está solo a cargo del MEP, los NCNIs están a cargo del Ministerio de Salud. Sí, indudablemente, pero es que la recomendación de la OCDE es reequilibrar el gasto en educación. Ya el tema de salud es tema de salud, es el de educación necesariamente, porque hay otro detalle que no viene en el informe que comparten los países que han logrado aumentar su crecimiento económico, y es garantizar la nutrición en la primera infancia, por ejemplo, que eso está vinculado completamente con el desarrollo cerebral y mental que tiene un niño. Pero ojo esto, un día estos estuvo Pablo Mena conmigo, que es un alto jerarca del Ministerio de Educación, hablando sobre las pruebas FARO. Y entonces, don Gerardo, fue una discusión muy interesante, porque yo le pregunté si era para diagnóstico. Entonces me dijo que sí, diagnóstico de los estudiantes. Entonces yo le dije, ¿por qué no lo agarran para diagnóstico de los profesores? Entonces me dijo, no, con eso estamos haciendo otra mesa diferente donde vamos a hacer el diagnóstico de los profesores. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué la cosa? Bueno, es que usted sabe que hay mucha presión de los sindicatos y un montón de cosas. Claro, por supuesto que sí, porque resulta que tenemos 10 años haciendo exámenes de 6º grado de diagnóstico, haciendo exámenes de 9º año de diagnóstico que no valen nada en la nota, y no hemos cambiado absolutamente nada. Digo, hay para muestra, hoy sale en portada de La Nación, que el MEP ni siquiera sabe cuántos estudiantes van a clases, ni siquiera tiene el dato. Los centros educativos sí, pero el MEP no. Esta semana salió que el 96% de los estudiantes que hicieron un diagnóstico de matemáticas en la UCR lo perdieron. O sea, es decir, realmente el diagnóstico de los profesores es inexistente, y una de las recomendaciones de la OCDE, que a ellos les debe dar mucha gracia porque pareciera muy obvio, es mejorar el reclutamiento, la selección y la formación de los profesores basada en la evaluación de los estudiantes. Sí, efectivamente, y perdón que sea repetitivo, pero como somos más o menos contemporáneos, somos cartagos. Yo me acuerdo en mis tiempos de primaria y de secundaria que la calidad de los maestros y profesores de enseñanza pública era muy, muy superior a los privados. Sí. Y eso en mi formación profesional fue fundamental. Que de Dios goce don Bernardo Garita, que me dio matemática, que de Dios goce el profesor Canesa, que me dio español. Era un señor tan estricto que a mí me causó esa manía, que yo no puedo rápidamente en un PowerPoint ver una falta ortográfica. Sí. Porque él me enseñó que importaba desde cómo escribía usted el nombre en la carta en aquel tiempo, ¿verdad? Si iba con tilde o no iba con tilde, porque desde eso usted se está presentando cómo es usted. Yo siento que ahí lamentablemente se masificó el tema de los profesores. Le puedo hablar de la experiencia que yo tuve en BAC cuando metimos educación financiera para el hogar. Tratamos de, con el apoyo de Leonardo Garnier, de meter eso. Y la primera oposición fue de los sindicatos el MEP, que no querían que los profesores tuvieran una carga adicional en tener que aprender finanzas.
Yo les decía, es que es básico, porque si ellos mismos están endeudados, sobreapalancados, ¿cómo van a enseñar finanzas para el hogar si no lo practican? O todos sabemos el problema. Yo he tenido que lidiar con eso. No sé usted cómo andará. My English is not so good. Pues yo salí de un colegio público y de una escuela pública. Y Estoy entonces exactamente igual. después tuve que meterme al centro cultural y me gradué con honores en todos los cursos. Pero de ahí, no es una cosa de que usted recibía todas las clases de primaria, secundaria, universitaria en inglés, o incluso que usted fue a Estados Unidos y estudió en Estados Unidos, entonces viene hablando 2, 3 idiomas. La mayoría de nosotros que salió de educación pública ya tiene que ver cómo se la juega, cómo se las arregla, y sobre todo si su empresa se globalizó, como me pasó a mí en BAC, y fue comprada por General Electric, que era la compañía más grande en aquel momento, y resulta que la junta directiva cambió y los directores eran indios que hablaban un inglés complicadísimo. Imagínense la frustración profesional. Entonces yo creo que ahí tenemos de nuevo, no es una cuestión de cantidad de recursos, es una cuestión de calidad de recursos, y dice la OCDE que el gasto en educación debería tener metas cualitativas y que debería haber una mayor vinculación del financiamiento de la educación, especialmente de las universidades, con los requisitos del mercado laboral. Imagínese. Imagínese al ministro de Hacienda o ministra negociando con los rectores diciendo, sí, está bien, aquí va esto del FES, pero vamos a ver, necesitamos tantos graduados de esto, tantos graduados del otro. ¿Usted sabe el brinco al techo que pegan los rectores, don Gerardo? Sí, bueno, yo diría que este informe de la OCDE es muy bueno porque simplifica. Prácticamente en 2 hojitas usted tiene la hoja de ruta. Aquí la gran pregunta, de nuevo, es ¿y por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no hemos tenido la capacidad de poner esto en una hoja de Excel y a la par de cada línea de estas poner responsable, digamos, del sector público, responsable del sector privado, fechas de ejecución, y entonces todos los meses, a la par de las conferencias que son ahora semanales, creo, para ver la evolución de los muertos y de los contagiados del COVID, informar cómo vamos en el plan de reformas y de reactivación económica que yo he venido insistiendo desde marzo del año pasado, el War Economic Room, que nos vengan a informar el equipo responsable de la ejecución de esto, cómo vamos, amarillo, rojo y verde, costarricenses. En este tema de formalidad del mercado laboral, vamos en amarillo. En este otro tema de competencia de eficiencia, vamos en verde. En este otro tema de sector público, eficiencia del gasto público, desempeño, vamos en rojo. Y estamos en rojo por esto y esto y esto, y vamos a cambiar en esto para lograr pasarlo a un anaranjado. Es tan sencillo como eso, pero nos falta ese liderazgo y esa ejecución. Bueno, ese semáforo se usa en el balance, justamente, en el balance scorecard, para definir el desempeño. Hay algo que a mí me duele mucho, Gerardo, eso no viene en el informe de la OCDE, que es que estamos en el momento justo de aprovechar y hacer esos cambios. Por ejemplo, en educación, que invertimos casi el doble en primaria de lo que invertimos en secundaria. Pucha, estamos terminando el tema del bono demográfico, es decir, dentro de ya en este instante, la cantidad de escuelas primarias que vamos a necesitar para los próximos 20, 25 años es mucho menor que la que tenemos hoy. Entonces, ese cambio no se hubiera podido hacer en los 80s porque nuestra población escolar iba subiendo, pero hoy nuestra población infantil va bajando y nuestra población de secundaria va a ir bajando también y la atención de la primera infancia va a ir bajando también. Es decir, deberíamos de aprovechar hoy para hacer algunos cambios que ese bono, que el fin del bono demográfico nos permite, así nos plantea otros retos dificilísimos. Pero, por ejemplo, en el tema de educación nos ayuda, ¿sí? No, a disminuir la cantidad de profesores, a disminuir la cantidad de centros educativos y varias cosas, don Gerardo. Efectivamente, Randall, es más, yo le quiero reconocer porque la iniciativa de divulgar todos estos datos salió de usted. Usted fue quien me llamó y me dijo, vea, ¿usted ha visto el informe de la OCDE? Sí, efectivamente, quiere venir aquí al programa. Bueno, si como país nosotros estamos pagando, porque está en el presupuesto del 2021, varios millones de dólares por la incorporación
a la OCDE en búsqueda de mejores prácticas internacionales, pues debería ser resorte de alguien del gobierno el venir públicamente en una cadena nacional a explicar este informe de la OCDE y hacer un análisis comparativo de cómo estamos hoy con los planes de ejecución del gobierno. ¿Usted ha visto, perdón, don Gerardo, ¿usted ha visto la poca difusión que ha tenido este informe? Exactamente, exactamente. Es más, voy a confesarles y le voy a contar a usted cómo me di cuenta yo del informe. Yo todas las mañanas leo los periódicos de nuestro país, por supuesto, pero también leo algunos medios internacionales. Y abrí El País de España y la quinta o sexta nota de la página del País decía: OCDE brinda informes a las economías latinoamericanas. Entonces abrí para ver qué decía en términos generales y me encontré en esa publicación la sorpresa de que había un informe solo de Costa Rica. Pero si yo, sinceramente, si no hubiera abierto El País de esa mañana, don Gerardo, ni me doy cuenta de lo que pasa. Después me daré cuenta porque usted puso un comentario en Facebook, pero es decir, ha tenido cero difusión, ni siquiera por parte del gobierno. Que yo extrañaba esto, cuando Diala Jiménez era ministro de Comercio Exterior, ese informe llegaba y Comex salía diciendo, hoy nadie dice nada, y la verdad, me quedé pensando a quién podía yo invitar gubernamental a hablar de esto, pues no sé quién es el encargado. Digo, sé que en la formalidad es el ministro de Comercio Exterior, pero ya no sé quién es el encargado de ordenar estos cambios, don Gerardo. Correcto, creo que nos falta ese tema, vuelvo a insistir, el mundo de hoy es un mundo de información. Cuando yo estaba en banca me decía, sos banquero, ¿manejas plata, manejas dinero? No, el dinero en mi caso lo maneja mi esposa y lo maneja muy bien, ella lo maneja superavitariamente. Lo que yo manejaba en mis tiempos era información, es data, y por eso yo tengo una manía de andar buscando información, y hoy sobra la información en la página del Fondo Monetario, en la página del Banco Mundial, en la página de la OCDE, en la página de CEPAL, en la página del Banco Centroamericano. Hay informes muy buenos, hay mucha data. Y uno puede recopilar toda esta información y le sirve como una hoja de ruta, pero de nada nos sirve esto si quienes están a cargo de la ejecución y la planificación del país, de ahí no toman estas recomendaciones, no las ejecutan, no nos educan y no nos divulgan qué es lo que las mejores prácticas internacionales están. Randall, yo no quisiera terminar, usted se brincó uno de los temas. Y es un tema, no me di cuenta. Es un tema polémico, el que tiene que ver con fortalecer la competencia, el tercero. Sí. No sé si lo tiene ahí para que lo lea. No, claro que sí. De hecho, voy a decir cuáles son las medidas y las comentamos. 1, eliminar gradualmente las exenciones, arroz, azúcar, café, servicios marítimos y algunos servicios profesionales. 2, establecer y medir los indicadores de desempeño de instituciones estatales y su salud financiera. 3, esto no le va a gustar a Alice, la implementación completa de las normas NIF. 4, capacitar a jueces en temas sobre competencia. Y 5, reducir gradualmente las distorsiones regulatorias entre bancos públicos y privados, don Gerardo. Bueno, qué dicha que me acordé de este punto. Yo decía, qué raro, se me hizo muy rápido. Ajá. El mundo de hoy es un mundo de competencia. Y si no hay competencia, yo que vengo de economía, eso se traduce en sobreprecios. Y en el caso particular de Costa Rica, son sobreprecios, ya sea públicos o privados, que las empresas y las familias tienen que pagar. Y al ser sobreprecios por encima de otros países competidores, entonces nos resta poder de compra y nos resta los presupuestos empresariales para hacer inversiones, digamos, en nuevos proyectos que generan empleo, o para que las familias les sobre liquidez para que puedan entonces optar por una mejor casa de habitación, por un mejor carro, por mejor educación para sus hijos. O sea, todo en economía tiene un costo de oportunidad. Y esto es lo que la OCDE nos viene a señalar. Ojo, ustedes tienen problemas serios de competencia, tienen mercados cautivos. Y aquí ya se ha hablado muchísimo de eso, el mercado del arroz, no se le ha querido entrar a romper ese privilegio de unos pocos, el mercado del azúcar, el mercado de los servicios marítimos, servicios profesionales, que son mercados no de competencia perfecta, sino de competencia imperfecta, están sobreprotegidos, y eso hace entonces que los precios a los consumidores sean más altos de lo que serían en un mercado libre, en un mercado competitivo.
Y por eso, dice la OCDE, deberían preocuparse porque la entidad encargada de promoción de la competencia tenga los suficientes recursos como para poder estar analizando y divulgando si un mercado X o Y es o no competitivo. Usted sabe que hubo una gran discusión en el país. Yo no soy partidario de que el Estado se meta a controlar o a regular precios, porque desde la manga un grupo de diputados se sueña y dice, ok, la tasa máxima va a ser equivalente a la tasa promedio de los préstamos más 18 puntos multiplicado por 1.5. ¿De dónde sacaron esa magia? Alguien se la inventó para que le diera lo que supuestamente este regulador o este legislador quería. Más que eso, deberíamos preocuparnos. Está en este momento el sistema financiero costarricense, no importa si es público o privado, dando las mejores soluciones a sus clientes en términos del time to yes. ¿Cuánto tiempo están durando nuestros bancos en decirle sí al cliente? En términos del time to cash, ¿cuánto tiempo están durando los bancos en desembolsarle a los clientes? ¿Verdad? ¿Y qué montón de requisitos le están pidiendo los bancos? O el Banco Nacional, por ejemplo, acaba de divulgar, cosa que yo quisiera que todos los bancos lo hagan, el destino de los fondos blandos que el Banco Central puso a disposición. El Banco Nacional nos dice que a la fecha ha desembolsado 76,000 millones de colones en términos de menos del 4% de costo y a plazos mayores y que las cuotas son más bajas. Excelente, eso es muy bueno. Pero cuando nos dicen hacia dónde han ido esos recursos, resulta que en el sector turístico de 1.300 operaciones de memoria, 20 operaciones van para turismo. O del monto aprobado, 1% va para turismo, o menos del 3% para transporte. Y resulta que eran recursos para ayudar a los sectores más afectados por el COVID. Claro. Y los sectores más afectados por el COVID son turismo, son transporte y son comercio. Entonces creo que ahí o falta explicar un poco más, o es que viene una segunda colada, los recursos para esos sectores, o estamos fallando. Y sí, hay una queja generalizada que yo quiero aprovechar. Falta más competencia, tal que sea más fácil el accesar a la banca. Hay mucha queja, tanto para el sistema de banca para el desarrollo, tanto para el sistema de banca privada, tanto para el sistema de banca estatal. Hace falta meter más fintech, hace falta darle más opciones a los consumidores para que si un banco pide muchos requisitos, yo pueda ir a una plataforma virtual debidamente regulada en cuanto a protección del cliente, conozco al cliente y en cuanto a lavado de dinero, pero si todo está en regla, de ahí que alguien pueda optar por competidores no bancarios, no tradicionales, que me puedan agilizar y facilitar, incluso con información que yo pongo en las redes sociales. Resulta que ya que en Estados Unidos ya hay plataformas que me evalúan por eso. No me piden estados financieros, no me piden certificaciones, no me piden que si estoy en esto, que si estoy en otro. Pero esa mayor competencia creo que es una de las llamadas de atención. Y en cuanto a las normas de contabilidad, NIF significa las normas internacionales de información financiera. ¿Qué es esto? Es un estándar. Lo que la OCDE está buscando es que los estados financieros de las empresas públicas en competencia no sean hechos in-house, como el ICE lo tenía, que tenía su propio sistema de contabilidad. Y ahí entonces imagínense, si las tarifas de los servicios eléctricos se establecen en función de mi misma contabilidad, ¿qué objetividad voy a tener yo en el resultado de esos precios? No, hay que seguir un estándar mundial y eso ha costado muchísimo y ahí quiero señalar, y perdón que la he señalado 2 veces ya, no es que tenga nada yo con Silvia Hernández. Silvia ha sido de las mayores que ha dicho, señores del ICE, adopten las prácticas internacionales y reflejen los números como son, no maquillados. No, además yo la admiro y la respeto muchísimo. Un abrazo para ella, es una extraordinaria persona y una extraordinaria diputada. Pero imagínense que los estudios dicen que las normas NIF, si la empiezan a implementar, inmediatamente baja entre un 20 y un 30% las tarifas eléctricas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que usted agarre una planta hidroeléctrica que le costó un montón de plata, que distribuya su costo en 10 años cuando le va a dar 40 años de vida útil. Esas son las normas NIF y eso es lo que estaba haciendo el ICE. Son las 3:21. Discúlpeme ir a la pausa, don Gerardo, porque si no voy a quedar deficitario yo. Vamos a la pausa comercial, regresamos con el cierre prácticamente para que don Gerardo escoja canción para irse hoy de Matices. 3:21.
tarde con 29 minutos. Don Gerardo Corrales me acompañó hoy en Matices. Yo quisiera pedirle el último minuto, sobre todo haciendo un llamado en este momento, ya en año electoral, para que no nos desviemos en dos cosas. Uno, que le pidamos a los precandidatos cómo van a hacer lo que están prometiendo, esa es una. Y lo otro, por Dios, los temas importantes y urgentes están marcados prácticamente en la hoja de ruta que ha dado la OCDE. Entonces, no nos dejemos omnibular porque alguien proponga hacer carros de chocolate, que deben ser chivísimas, o eso es un ejemplo, o carros que huelen dentro de 5 años. Porque si no incluyen eso, las soluciones a los problemas urgentes que tiene Costa Rica, don Gerardo. Sí, bueno, Randall, agradecerle la oportunidad, recordarle a sus seguidores que este documento es público, que está en la página de la OCDE. Como usted decía, pues hasta el momento está en inglés, pero es una cuestión de días. Ellos publican también en español y vale la pena. Es un documento relativamente corto y trae análisis comparativo interesante. Yo diría que tenemos grandes retos. Creo que Costa Rica puede, creo que Costa Rica tiene recursos y lo más evidente es que tanto en industria como en lo que es centros de servicio compartido, las economías avanzadas están viendo aquí un nicho de oportunidad en cuanto a la calidad del recurso humano, y lo que tendríamos que hacer es ver cómo más gente se alinea a esos requerimientos, incluyendo, que no lo tocamos, que la tasa de deserción en secundaria y sobre todo en escuelas públicas, colegios públicos y en los lugares de más bajos ingresos es del 57%. Eso deberíamos revisarlo porque es gente que va a quedar fuera del mercado cada vez más digital, más competitivo. Y sí, hay gente que está trabajando de manera callada. Ahí estoy viendo que está José Manuel Salazar. Yo sé que José ha estado trabajando en clusters, porque cada región tiene sus ventajas, sus diferencias, y deberíamos procurar un desarrollo no igual en todo el país, sino acorde con los atributos y las facilidades y las ventajas competitivas por regiones. Son las 3:30, don Gerardo. ¿Qué canción se le vino a la mente para despedir hoy Matices? Es que cuando usted me dice canciones, pues yo me acuerdo de mis papás, que eran oyentes asiduos de un señor La Fuente, creo que era allá en Cartago, de Radio Rumbo. Ay, Dios. Bueno, ahorita don Carlos La Fuente. Sí, don Carlos La Fuente. Entonces, no sé, si quiere, hay un cantante, Dani Rivera, no sé si es familia suya, que tiene una canción que se llama Mi Árbol y Yo. Mi Árbol y Yo. Uh-huh. O sea, ahora hay un cantante que se llama Carlos Rivera, que es muy famoso y que es el primo también. No, de fijo la tenemos. Ahí está Glenn, creo, en el control. Glenn, ahí está, El Árbol y Yo. Ahí está, don Gerardo. Muchas gracias. Muy interesante el programa de hoy. Gracias, buenas tardes.